Además, es presidente del Partido del Buen Gobierno, como ha preferido más bien que lo presentemos esta noche. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Mávila. La primera pregunta que quería hacer es a propósito de las declaraciones de la presidenta sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las frases que ella ha utilizado el día de hoy cuando dice no somos colonia de nadie. ¿No ha cruzado un poco o una vez más la presidenta, como ocurrió con el caso de Bolivia, y nos está metiendo en un problema internacional? La única que está colonizada es la presidenta, y colonizada por una interpretación de las cosas absolutamente primitiva. Porque podría haber explicado por qué apoyaba la norma, Puede sin decir una necesidad de cosa o puede decir. decir la otra, pero decir que somos colonia o que quiere que seamos colonia es no entender el sistema jurídico internacional, las obligaciones que hemos adquirido, las membresías de las cuales usufructuamos, somos parte, y las obligaciones y las responsabilidades que nos toca. De modo que es parte de esa grita un poco primitiva, en donde Estado de Derecho, derechos humanos son pecados, son cosas muy malas, y que puede hacerse lo que uno le dé la gana, porque finalmente esta es nuestra chacra. Esta es nuestra chacra. Bueno, no es nuestra chacra, la chacra se refiere usted al gobierno. No, me refiero La a la actitud, idea, la actitud de que se y la puede hacer actitud, cualquier cosa y que claro. la autonomía, digamos, podría justificar cualquier decisión, incluso contraria a estos acuerdos que hemos suscrito de manera voluntaria, me imagino yo. El Estado peruano nadie lo obligó. Pero es una ideología, no es autonomía, no es soberanía, es una Ideología, ideología. interesante. ¿Por qué ideología? Porque es parte de una creencia según la cual todo respeto al orden jurídico o al Estado de Derecho o al derecho constitucional, cuando traban ciertas ideas que yo tengo, pues pueden ser cosas que pueden ser eliminadas, pueden ser saltadas, pasadas ¿Qué por alto. impacto puede tener para el país? Ya no hablo de la declaración, sino finalmente la decisión de no recoger esta recomendación o exhortación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente, por ejemplo, como acaba de decir la ministra Leslie Urteaga, empezar a analizar y a recoger opinión para aprobar la pena de muerte. La pena de muerte no la van a aprobar. La pena de muerte fue un elemento que usó la presidenta para decir, estoy pensando en la pena de muerte, y el primer ministro entonces se puso a hacer reuniones para consultar a la ciudadanía sobre el tema, pero en realidad no ha habido ningún esfuerzo ¿Esto de la ley de consistente en esa amnistía dirección. tiene algún impacto? Bueno, la frase que ella usa sobre la Corte y las responsabilidades u obligaciones u ordenamiento jurídico al cual está inscrito el Perú, eso sí, yo digo la Comunidad Europea debe estar observando, la OCDE debe estar escuchando, y nosotros queremos ser miembro de la OCDE. Se supone que es un objetivo declarado. Es importante el acatar, digamos, este tipo de recomendaciones en el camino de adhesión para la OCDE. O en todo caso dar contestaciones con fundamentos jurídicos, porque finalmente pues hay temas que pueden ser debatidos jurídicamente, con argumentación consistente, pero decir me la saco de encima porque no somos colonia de nadie, esa no es una argumentación jurídica, ese es un discurso politizado y primitivo. El Poder Judicial, vamos a la Corte Suprema, que ha decidido anular la suspensión de Patricia Benavides. Hablando de temas jurídicos, ¿cuál es su análisis sobre esto? Mire, es una muy mala noticia, porque cuando yo revisé, me di el trabajo de revisar ese documento grande sobre las acusaciones que le hacían a ella y a la hermana era un caso 10, 12, 14 sentencias a favor de delincuentes, narcotraficantes, uno de los cuales asesinó, liberado por ella, asesinó a un fiscal paraguayo en Colombia. O sea, habían evidencias de que habían pues cosas incorrectas. De modo que desde el punto de vista político, jurídico, de la lucha contra la corrupción, es una mala noticia. Ahora, es una noticia que tiene que ser cumplida, porque es una resolución del Poder Judicial y no hay más remedio. La señora tendrá que volver como fiscal suprema, porque ya el tiempo para ser fiscal de la Nación ha periclitado. Entonces, la sentencia del Poder Judicial, Vamos a preguntarle eso al abogado que viene enseguida luego que terminemos la entrevista con usted. Pero entonces debería volver al cargo de fiscal suprema. ¿Pero qué significa en términos de, por si acaso le decimos también a los televidentes, mañana se ha convocado un pronunciamiento de la fiscal de la Nación, ¿no?, que seguramente abordará este tema también? Es a las 11 de la mañana, la doctora Delia Espinosa se va a dirigir. Pero ¿cómo queda el correlato? Es decir,
cómo queda una situación que ha enfrentado a estas dos personas que ahora van a ser parte de una junta de fiscales supremos. Cuando se habla, por ejemplo, del buen funcionamiento del Ministerio Público, de la autonomía del Ministerio Público, ¿cómo termina golpeado el Ministerio Público? Delia Espinosa rechazó esto No y el veo, Poder Judicial ahora le dice no. no veo el tema en términos del conflicto de dos mujeres. Yo creo que la que resulta golpeada es la lucha contra la corrupción. Por eso. Esa sí resulta muy golpeada. Ajá. ¿Por qué? Pero es la resolución judicial, porque el comportamiento de la señora ex fiscal de la Nación no fue correcto. Estuvo negociando sentencias o procesos en la fiscalía con congresistas. La documentación ¿Cómo es más o entender menos entonces amplia, que la Corte Suprema le haya dado la razón? porque hay pues una tradición jurídica bastante leguleya en nuestro país, ¿no es cierto? Tenemos ley muchas veces, pero no tenemos justicia. Entonces, es parte de esta tradición jurídica y finalmente la resolución de los jueces de las Cortes tienen que ser acatadas, nos gusten o no. Pero es parte del esfuerzo por consolidar un régimen de Estado de Derecho, que es lo que tenemos que tratar de hacer. Y al mismo tiempo de mantener viva, fuerte la lucha contra la corrupción, que es lo que nos tiene como nos tiene. Hay quienes dicen que más bien se trata de un intento de copar la Fiscalía en momentos en que la presidenta y muchos integrantes del Congreso tienen carpetas abiertas. Por eso le digo que la que sufre es la lucha contra la corrupción. Quienes legislan... La Corte Suprema está en alianza con el gobierno o con esos congresistas. No lo puedo decir, no lo puedo afirmar. Han sacado decisión. una resolución que no es, me parece a mí, la más correcta, pero bueno, finalmente es una resolución que tiene que ser acatada. Y el Poder Judicial está de esta manera allanando el camino del retorno a la Fiscalía de Patricia Benavides. ¿Podría ella volver a ser fiscal de la Nación? Yo creo que no. Digamos en el sentido que diga, bueno, pero si finalmente la Suprema hoy ha considerado que esa suspensión estuvo mal, que se retrocede en el tiempo, ¿no? Y se tome en cuenta que, ¿me explico? Cuando no respetas, Mávila, cuando no tienes respeto por el Estado de Derecho y por la legislación y por el espíritu de la ley, entonces vienen los doctores truquinis y encuentran el vericueto que te permite afirmar casi cualquier cosa. Por eso digo, necesitamos mantener viva la lucha contra la corrupción. No queremos que los cuellitos blancos vuelvan otra vez a su poderío en el poder buscar vuelve Patricia Benavides? fiscalía. Bueno, sus vínculos están allí, su comportamiento, sobre todo con el Congreso. La negociación de resoluciones fiscales a cambio de proyectos de ley, a cambio de decisiones en el Congreso. ¿Qué es eso? La Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso es un mercado persa en donde los que ocupan los cargos negocian las acusaciones y los procedimientos y las leyes según les convenga para obtener cada quien prebendas particulares. Esa es la situación en la que estamos hoy día y eso es lo que tenemos que revertir. Y en ese contexto, aunque el comportamiento de todos los que están a favor de combatir a la corrupción no sea siempre el más lúcido, el más adecuado, de cualquier manera me parece que esa lucha contra la corrupción tiene que estar permanentemente en el centro de nuestra atención. Y yo llamo a la ciudadanía a darle importancia a esto, porque la corrupción, la perversión de nuestras instituciones tiene que ver con la inseguridad y con el hecho de que hoy día tengamos un muerto cada 4 horas, 204 años de república y hemos arribado finalmente al gobierno con más muertes por homicidio de nuestra historia republicana, con 700.000 niños con anemia y desnutrición crónica infantil, 700.000 niños, un crimen, mala atención a los proyectos de los cuales ha hablado la ministra que me ha antecedido, alimentos podridos para nuestros niños y nuestras niñas en los sectores más pobres del país. Y al mismo tiempo, un descuido en todo aquello que es relevante. Por ejemplo, el gobierno de Brasil y el gobierno de China han acordado un tren bioceánico, ¿no?, que establece una ruta y van a empezar los estudios para ver si es factible, no es factible o cómo factible. El gobierno nuestro ha tenido 3 puntos de vista y 3 actitudes en 15 días. Diferentes. Diferentes. ¿Qué indica eso, Mávila? Que no han pensado seriamente el problema, Entramos a una fase de renovación de asociaciones públicas o privadas en varias áreas de la vida económica nacional. ¿Se ha hecho un balance de eso?
se ha hecho un estudio de cuáles son las características de cada una de ellas, de cuál debe ser la posición del Estado en favor del Estado y de un mayor agenciamiento de recursos para las políticas públicas. Hoy día las empresas colombianas están buscando renovar el tema del gasoducto hacia Cusco y otras zonas, cuando por otra parte existen proyectos también en el sur del país en energía solar y en hidrógeno verde, que claramente son más baratos, más rentables y más eficientes. ¿Y se hace por qué? Porque no pueden invertir en Colombia, ¿no? Petro ha puesto límites a la inversión de las empresas en esta área del trabajo. Estos son los temas. Estos son los temas. ¿Cómo cree que va a terminar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte a partir de lo que hemos escuchado en el mensaje de 28 de julio y a partir de pronunciamientos que apuntan a que vamos a mantener más o menos la misma relación de coordinación o de buenas migas entre Congreso? De alianza, dilo como es, alianza, Congreso con el gobierno. Un cogobierno de la mayoría congresal Por con eso, el gobierno. ¿cómo cree va a terminar Mire, ese yo gobierno? cuando me hicieron la pregunta, ¿Vacancia no habrá? Si les conviene a la mayoría del Congreso en algún momento por razones de tipo electoral. ¿Y qué pasará con Dina Boluarte el 29 de julio de 2026? Tendrá que enfrentar su historia. En el último mensaje a la nación, yo me negué a tener algún tipo de expectativa porque la verdad es que no la tenía, pero secretamente pensaba que quizás podría haber un mensaje en donde hubiera un atisbo de realidad en el discurso. Pero yo lo que he visto es una actitud de prepotencia insustancial. Nos ha sometido a más de 4 horas de un montón de palabras que finalmente no han terminado diciendo nada, salvo la parte inicial en donde hemos visto una especie de travestismo político y ella ha asumido todo el discurso de la señora Fujimori, todo el discurso. Le faltó nomás mencionar, denunciar el fraude en las elecciones de 2021. Es todo lo que le faltó, porque la manera de encarar los problemas es precisamente el modo en que la señora Fujimori los ha encarado en ese punto. Y adicionalmente una cosa, al decirlo, ratifica lo que hizo en el decreto del Consejo de Ministros en diciembre del 22, diciéndole a las Fuerzas Armadas van a enfrentar organizaciones terroristas. De acuerdo. Por tanto, la responsabilidad política ha sido hoy día remarcada y firmada. Tendrá que enfrentar el 29 de julio del 2026 su suerte. Bien, ha sido Jorge Nieto Montesinos, ex ministro de Defensa y Cultura, presidente del Partido del Buen Gobierno. Gracias, Jorge.